buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Bien, la parte que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que pasó después que se construyó el templo, después de que se hicieron las murallas de contención y de protección para la ciudad. Recordemos que quienes hicieron esta tarea de construir el segundo templo y de hacer las murallas y de restablecer la ciudad, de edificarla y terminar todo, fueron gente del pueblo de Israel que venían de Babilonia y estuvieron 70 años cautivos. Y ellos no conocían la palabra. ¿Por qué no la conocían? Porque donde ellos estaban en esclavitud no había oportunidad de estudiar la palabra y tampoco había quien la pudiese enseñar públicamente porque estaban en una tierra de esclavitud, una tierra extraña. Y los que enseñaban la palabra eran los escribas. Ellos eran los escribas y fariseos quienes tenían a cargo la enseñanza de la ley al pueblo, así que ellos no sabían la palabra de Dios. Y cuando se terminó de hacer todo el trabajo, pareciera que decía, ahora cada uno a su casa, ¿qué hacemos ahora? Dice, no, ahora terminaron de construir todo, y dice, mañana los quiero a todos acá, vamos a hacer una reunión multitudinaria, y se van a juntar todo el pueblo, nos vamos a juntar en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Ahí nos vamos a juntar todos, así que vénganse que tenemos algo que decirles. Y allí el pueblo expectante, al otro día se levantan y cada uno va a la plaza y se junta, pero cantidad de gente, a ver qué es lo que tienen ahora para decirle, cuáles son las nuevas instrucciones. Pensarían, habrá que construir, ahora está todo construido, pero ¿qué iremos a construir? No sabemos. Y no era que lo llamaban para construir, sino que a partir de ahí empezaba la vida cristiana. Y esto nos habla de nosotros, que antes vivíamos en esclavitud, no conocíamos la palabra, no teníamos ni idea de lo que era el Dios de la palabra, hasta que conocimos al Señor y dijeron, esta es la Biblia. Y cuando la empezamos a leer nos dimos cuenta que era la palabra de Dios para el corazón, y ese causó un impacto en nuestra vida que fue cambiando y fue moldeando nuestras vidas. De hecho, lo que vamos a ver hoy es lo que pasó en el pueblo, que nosotros el domingo estudiamos la palabra, o el miércoles pasado, y nos fuimos a casa y después volvimos por más, porque necesitamos más. Y de eso se trata la palabra de Dios. Y con esto vamos a iniciar. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 8 y versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es decir, llamaron a alguien que tuviese la capacidad y que conociera la Biblia. No podían llamar a cualquiera que leyera la Biblia, sino que llaman a quien tenía la función de enseñar al pueblo. Así que llaman a Esdras, todos se juntan, allí están en la plaza pública, y la puerta de las aguas es símbolo de la palabra de Dios. Así que miren que justo eligieron, de todas las plazas que había, eligieron esa plaza para escuchar justamente la palabra de Dios. Allí estaba todo el pueblo y podemos decir, ¿quiénes habrán venido? ¿Habrán venido los hombres? ¿Habrán venido las mujeres? ¿Habrán venido los jóvenes, los niños? ¿Quiénes son los que habrán venido? Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es decir, que vinieron todos aquellos con capacidad de entender, varones, mujeres y los niños hasta la capacidad de entender. Y todos ellos fueron convocados. Y esto nos hace acordar de nosotros, que todos tenemos la necesidad y la obligación de venir a buscar alimento a este libro cada día. Y una de las cosas que dice era que tenían que tener capacidad de entender.
Esto nos habla de que no venimos a leer un libro más, no venimos a leer el diario, no venimos a hojear una revista como hacemos cuando vamos al médico, sino que venimos a leer la palabra de Dios, a entenderla, a meditar sobre ella, y eso va a causar un efecto en nosotros. Por eso que es importante entender la Biblia, porque nosotros no somos personas de sola fe. Dios no nos hizo de sola fe. La fe es fundamental para acercarse a Dios, pero Dios nos hizo una mente que razona. Por lo tanto, no somos acá personas que nos lavan la cabeza, no somos personas que creemos todo lo que nos dicen. Somos personas que hemos conocido a Dios y Dios nos enseña la palabra y quiere que la razonemos. Por eso que se tenían que juntar aquellos que tenían capacidad de entender lo que se dice. Bueno, esto podemos decir allí en el libro la primera epístola, ya volvemos a Nehemías, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, primera Pedro, capítulo 3, dice el versículo 15, primera Pedro 3, 15. Esto lo tenemos que tener siempre en claro, hermanos, que nosotros no podemos venir a la iglesia y en la calle nos preguntan algo y decir no, porque así se hace allá, porque es por fe. Está bien, es por fe, pero tiene que haber una razón de lo que yo le estoy exponiendo a una persona que no conoce al Señor. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, no podemos decir a una persona que nos dice algo y decir, no sé, porque a mí me parece. No, a mí no me parece nada. La Biblia me dice, tenés que estar preparado. Dice que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Hoy, mañana no, siempre. Como dice que yo siempre tengo que estar preparado, no para decir cualquier cosa de lo que me preguntan o de un consejo que me piden, sino que tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso que tengo que razonar lo que Dios me dice. No puedo pasar por alto su palabra como una información, no es historia. La palabra de Dios es para aplicar al corazón y para dar razón. Cuando alguien te pregunta algo, no es porque a mí me parece, no porque lo dijeron aquellos allá en la calle Antártida, nada. Es lo que Dios dice en su palabra, es esto. Y esto es mi razonamiento. Bueno, el versículo 3 del capítulo 8 de Nehemías sigue diciendo, recordemos, se juntó en el pueblo, estaba toda la plaza, viene Esdras, viene con el libro de la ley, dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, atento, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Miren si nosotros nos juntáramos en estas condiciones para estudiar la Biblia. Ustedes saben lo que es del alba hasta el mediodía, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, son 6 horas. ¿Se imagina un mensaje que durara 6 horas? Bueno, eso es lo que hicieron ellos. Y nosotros venimos y estamos 1 hora. Bueno, ellos estaban 6. Nosotros venimos y nos sentamos, porque nos gusta estar sentados, estar cómodos. Bueno, ellos no estaban sentados. Ellos estuvieron las 6 horas parados. Dice allí en el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano izquierda, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum,
Asbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, dice que tuvo que poner un púlpito más alto que el resto, claro. Si estarían sentados no hay problema, se pone de pie y listo, pero dice que tuvo que poner un púlpito más alto porque era la multitud, o sea, él no podía ver a los demás. Si estuvieran sentados tal vez sí, pero como estaban parados, tuvo que hacer una tarima y ponerse bien alto para ver a todos. Y bueno, entonces observen esto, qué interesante. Dice que allá estaba el púlpito, habían traído nosotros ponemos la palabra, y dice que había 13 hombres. Había hombres a su izquierda y a su derecha. Y entonces Esdras empezó a las 6 de la mañana, bueno, listo, arrancamos. Y entró a leer el Esdras entró a leer. Nosotros decimos, en 6 horas de lectura, ¿qué pueden leer? Claro, no es, si usamos la mente no es así. ¿Para qué tenía estos 13 hombres? Y bueno, lo que pasaba era que Esdras leía una porción y entonces estos hombres se distribuían por toda la gente, iban preguntando, ¿entendiste lo que te dijo? No, yo sí, yo no, bueno, yo no entendí esta parte. Bueno, ahí iban todos, todos los que estaban con Esdras sabían las escrituras. Entonces Esdras leía y los demás recorrían al público para ver si habían entendido, si había algo que querían aclarar o reforzar. Y esto es un compromiso grandísimo. Es terrible que uno solo explique la palabra. Tendríamos que estar todos explicando la palabra. Uno tendría que, si acá de momento se llenara el salón y vienen un montón de personas, uno expone la Biblia, pero después termina la reunión y uno puede hablar con uno o dos nomás, y el resto, si se va como viene, puede ser que hay cosas que entiendo, le falte un poquito para la salvación, por ejemplo. Bueno, todos tenemos que estar con la capacidad de asistir a las personas que vienen con la palabra de Dios. Qué importante lo que nos está enseñando este tema. Bueno, así debe funcionar el culto. Entonces leímos allí, bueno, comienza a las 6 de la mañana, abre la Biblia, allí están todos listos para salir a asistir, dice el versículo 5. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento. Dice, ¿cómo comenzó la reunión? Qué bueno. Dice, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Abrió el libro, cuando ya dijeron, bueno, comienza la reunión. Y se abrió el libro y todo el pueblo vio que abrió el libro. Y cuando abrió el libro, él dijo, bendito sea Dios. Qué bueno que nosotros podamos, al comenzar el día, cuando abrimos la palabra, decir, bendito sea Dios, comenzar alabando a Dios. Y entonces dice que allí todo el pueblo, cuando dijo, bendito sea Dios, se conmocionaron, se emocionaron. Y por primera vez miraban hacia arriba, se alzaban las manos. Por primera vez se daban cuenta que había un Dios en los cielos. Habían estado trabajando en albañilería, haciendo las mezclas, acarreando, cortando. Y ahora se dan cuenta que todo eso terminó y ahora empiezan a mirar arriba. Ya no ven escombros, no ven nada para construir. Levantan las manos y dice, ¿quién está en los cielos? Está Dios. Dice, bendito sea Dios. Y entonces dice que le agarró una conmoción cuando él abre ese libro y dice, bendito sea Dios. Y dice que pensaron, dice, hay un Dios en los cielos. Entonces se humillaron. Dice, si hay un Dios en los cielos, se humillaron. Dice que ya no estaban de pie. Cuando Esdras habrá levantado la cabeza, estaban todos postrados en el piso con la frente en la tierra. Porque cuando los israelitas adoran, se inclinan y se tiran al suelo y se ponen la frente contra el piso. Así que era la única vez que no estuvieron de pie y era para postrarse. Y esto nos habla de que nosotros tenemos un Dios que está en los cielos y cada vez que nosotros vemos
y abrimos este libro, decimos, pero ¿quién escribió este libro? ¿Quién me mandó esta palabra? ¿De quién es esta carta? Y yo digo, miro para arriba y digo, dejo de hacer todo lo que hago, el trabajo, el hobby, y digo, no, pero es Dios que me ha escrito a mí. Y entonces yo me humillo y digo, bendito sea Dios. Y entonces dice todo el pueblo, decía amén, amén. Levantaba la cabeza y estaban todos postrados con la frente en tierra. Qué maravilloso es el poder de la palabra. Bueno, y ahí empezaron todos. Empezó a leer la Escritura y empezaron todos a caminar entre la gente. Y dice el versículo 7, y los levitas Jesúas, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, nadie se movía. Nadie se tenía que correr a preguntar, nadie tenía que ir a un lugar, caminar, salirse del grupo para irle a preguntar a alguien. ¿Se imaginan eso? Qué bendición que uno está acá, no termina y ve allá una persona nueva y un hermano le está hablando la palabra de Dios, le está explicando y esa persona no tiene que moverse del lugar. Qué compromiso, hermanos, que es tener la Biblia, no la tenemos para llevarla bajo el brazo, la tenemos para enseñarla, tenemos que enseñar la Biblia. Tenemos que dar razón y fe. Entonces cuando alguien pregunta, dice, no necesita moverse, o a quién tengo que ver para ver qué dice este versículo. Y hay un hermano ahí y dice, a mí, ¿qué quiere saber? Y bueno, acá está el hermano y dice, bueno, acá dice esto. Bueno, dice versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. A veces leemos como si tenemos una papa en la boca. Nosotros no podemos leer, tenemos que leer bien, tenemos que hacer puntuación correcta, tenemos que ponerle el sentido a la palabra para que aquel que escuche, que nunca leyó el libro de la ley, pueda sentir conmoción y saber que alguien le ha escrito y le ha escrito con una palabra que él la entiende. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando nosotros explicamos es para que otro entienda. Bueno, dice versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué pasa? Que cuando la palabra es leída, cuando el pueblo la entiende, entonces se mira a sí mismo. Y entonces uno puede verse en el espejo de la palabra porque la entiende y es que le está hablando a él. Y dice, esto soy yo, pero ¿cómo puedo ser eso? No puede ser, sí, la palabra dice eso, sos vos. Y entonces hay una humillación. Hay una rendición, dice, no puedo ser eso, Dios perdóname. ¿Cómo soy eso? No, Señor, perdona mi pecado. Dice que empezaron a llorar, todos estaban llorando, porque por primera vez habían entendido que Dios les hablaba y que les revelaba lo que ellos eran. Porque lo que hace la palabra es decir, no, esto sos vos. Y uno mira, porque uno está acostumbrado a verse al espejo, pero cuando se mira en el espejo de la palabra de Dios, dice, no, yo no soy ese. Y Dios dice, sí, sos vos. No puede ser, Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Sí, perdóname, Señor. Y empezaron a llorar y lloraban. No podían entender que el mismo Dios les estaba mostrando y ellos a su vez se podían conocer quién eran frente a Dios. Y empezaron a llorar. Y entonces la palabra empezó a trabajar el corazón y empezaron a entender la palabra. Y ahora el escriba, cuando ve esta situación, le dice, bueno, ahora se dan cuenta que Dios les habla, ¿verdad? Dios no le quiere hablar solamente a ustedes, dice, ahora váyanse a sus casas. Dice, vayan y compartan para que otros también puedan entender que yo les quiero hablar. Dice el versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué bueno entonces cuando hay un corazón que se rinde ante la presencia de Dios y entonces dice, ahí es donde hay gozo y ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde nosotros empezamos a mostrar el poder de Dios. Y entonces dice el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Dice, bueno, basta, está bien, ahora dice, vayan a su casa y compartan, vayan, disfruten que han escuchado la palabra de Dios. Y dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Miren lo importante que es, a veces nosotros decimos, qué importante es lo que tengo, lo que poseo, lo que soy. Y no, ellos dicen, qué importante es entender y comprender. Dice que habían sido enseñados, dice, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Eso es genial. Qué bueno cuando yo voy a mi casa y dice, uy, yo leí la Biblia hoy y entendí esto y me tocó acá y qué bueno esto otro. Bueno, es ahí donde la palabra produce el efecto y el poder de la palabra se manifiesta. Y dice el versículo 13, hacemos un corte ahí. Dice que ellos, se fueron y compartieron lo que habían aprendido, seguramente al vecino, a todo aquel que no pudo ir. Entre las familias habrían charlado, qué bueno. Y se dieron cuenta que había sido un día maravilloso. Fue el mejor día que ellos vivieron desde que salieron de Babilonia para venir desde la esclavitud a la libertad. Habían conocido la verdad y la verdad los había hecho libres. Y ahora eran felices y ahora había gozo. Pero dijeron, pero yo tengo más hambre. Yo quiero más. Yo quiero aprender más. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para aprender más? Y vamos a la plaza otra vez. Vamos a la fuente de las aguas, que allí seguro van a estar otra vez con el libro. Así que dice el versículo 13, al día siguiente se reunieron todos los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Se reunieron, dice, queremos saber más para enseñarle a mi hijo, para enseñarle a mi esposa, para enseñarle a mi familia. Dice que todos los cabezas de familia fueron a buscar a la fuente, fueron a la Biblia. Y dice que allí encontraron algo. Dice, hallaron, versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y dice el versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregones, es decir, anunciar por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Claro, se habían olvidado que sus padres, sus antepasados, habían salido de la esclavitud en Egipto y cuando estuvieron peregrinando los 40 años en Egipto vivían en tiendas. Entonces Dios les había enseñado, les había dicho, ustedes cuando estén en la tierra de su posesión, dice, van a hacer fiesta durante 7 días. Cada uno va a tener que armar su tienda, va a tener que ir al monte, va a tener que cortar la leña, traer de esta rama, venir a su casa y enfrente de la casa armar una tienda. Y va a tener que dejar la casa y se va a tener que ir a vivir esa tienda por 7 días. Y eso les va a hacer acordar que durante 40 años yo los conduje por toda la tierra, por el desierto, y dice, y esos 40 años yo los alimenté. Esos 40 años yo atendí todas las murmuraciones que me hicieron, les di agua, les di alimento, les enseñé a andar, les enseñé el camino del único Dios. Dice, esos 7 días tienen que hacer eso. Así que cuando escucharon la palabra de Dios, que estaba eso escrito, cada uno agarró el hacha y se fueron a buscar las plantas, las palmeras, y vinieron y actuaron por el poder de la palabra. Qué tremendo es cuando la palabra te impulsa a hacer lo que te dice. Así que fueron por todos lados y iban anunciando, vamos a hacer la enramada, y allí
hubo comunión porque estuvieron 7 días juntos, hablaban el mismo idioma, estudiaban la Biblia, cantaban, se gozaban, se alimentaban. Dice el versículo 27, perdón, estamos en Nehemías 8, versículo 16. Dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, es decir, tiendas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Qué maravilloso habrá sido ver todo ese espectáculo. Es como cuando nosotros tenemos las fiestas, por ejemplo, navideñas, que adornan las casas, ponen luces. Bueno, esto era algo parecido. Así que se imaginan los niños cuando veían eso, querrían ayudar a poner ramas, a armar los tejados. Y dice, versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Dice, y en tabernáculos habitó. Allí se fueron a vivir 7 días. Dice, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, miren qué cantidad de tiempo había pasado, no habían hecho así los hijos de Israel. Dice, y hubo alegría muy grande, qué felicidad, qué gozo. Y el versículo 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, durante 7 días. Esdras se levantaba 5:30, se tomaba la chocolatada y después iba a la plaza, ponía el púlpito, abría la Biblia, cuando se levantaba los ojos estaban todos allí, expectantes. Durante 7 días estuvo así. Y dice, y leyó Esdras en el libro de la ley, versículo 18, de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día la rompieron. Dice, el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Qué hermoso, hermanos. Esto es maravilloso, es una forma de entender lo que significa el congregarse, de lo que significa estudiar la Biblia y del impacto que causa en mi vida. Y cuando yo me voy, me acuesto y duermo, hay cosas que me van a la mente de lo que se leyó, de lo que se meditó, y al otro día me levanto y eso sigue rumiando en la cabeza y es un gozo, y después decimos, yo quiero ir otra vez. ¿Cómo es posible que no tenga ganas de venir a escuchar la palabra que es tan clara, tan necesaria y tan provocadora para poder cambiar de vida? ¿No les parece? Bueno, vamos a terminar con algunos salmos. Esto no debemos olvidar lo que significa un avivamiento para el pueblo de Dios. Para cualquier época del mundo, para cualquier época de la historia, en cualquier parte del mundo, esto funciona. Esto así funciona. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a empezar por el Salmo 19. Poquito vamos a ver nomás, pero para ver la importancia de como para cerrar lo que estuvimos viendo. Salmo 19, el poder de la palabra, versículo 7. Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es lo que les pasó a esta gente. Cuando ellos escucharon la Biblia, que se leía la Biblia, dice, convirtió el alma. El alma se vuelve a Dios y empieza a entender a Dios. Y entonces aquel que era ignorante a la cosa de Dios, que era un sencillo, Dios lo hace sabio. Y ahora en el Salmo 119 tocamos solamente algunos pasajes. Dice Salmo 119, versículo 24. ¿Qué hace esta palabra conmigo? Dice Salmo 119, 24. Dice, pues tus testimonios son delicias y mis consejeros. ¿Quién te aconseja a ti? ¿Quién es tu consejero? Dice que la palabra de Dios, dice, lo más deleitoso que puede haber y es lo más sabio y es el consejo más apropiado para mi vida. Dice en el mismo Salmo, el versículo 59,
Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es decir, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros andábamos en camino de muerte, dice, pero cuando yo leí tu palabra, la consideré, digo, wow, capaz que Dios tenga razón. Y entonces dice, me puse a caminar como Dios me decía, y dice, consideré mis caminos y me volví, dice, y volví mis pies a tus testimonios. Eran más sabios que lo que yo hacía. Yo neciamente estaba caminando un camino de perdición. Cuando leo tu palabra, dice, volví mis pies a tus testimonios. Me di cuenta que caminar contigo a la luz de tu palabra es extraordinario. Y dice allí el versículo 99 del Salmo 119, versículo 99, dice, Salmo 119, 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, no hay cosa más maravillosa que invertir tiempo, que invertir la mente en las cosas del Señor, en lo que la palabra de Dios dice. Es el tiempo mejor invertido. No hay mayor gozo que estudiar la palabra de Dios. Y terminamos con el 111, versículo 111 del Salmo 119, para terminar, dice, Salmo 119, 11, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Es mi herencia. Jehová es mi herencia. Eres tú mi herencia. Dice, porque son el gozo de mi corazón. Dice, tu palabra hace que mi corazón se goce. A veces me hace llorar porque me dice cómo soy, pero a veces me hace reír y me hace gozar porque me dice cuánto has cambiado de eso que yo soy. Que el Señor nos ayude, hermano. Esto realmente, esta convocatoria que hizo Esdras y Nehemías en la plaza, es la convocatoria diaria para nosotros cada día. Y qué bueno es que nos podamos reunir un día en la congregación para poder tener la lectura de la palabra de Dios y ojalá un poquito, aunque sea un poquito, hayamos podido entender. Si eso logramos, eso cambiará nuestro corazón y nos va a llevar a hacer algo que no pensamos hacer cuando entramos hoy. Terminamos orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra, es un clavo hincado en nuestro corazón y a veces nos hace doler, a veces nos hace llorar. Pero también luego detrás de la tristeza y la agonía del cambio que quiere operar en nosotros viene la alegría, el gozo en saber que hay un Dios grande en los cielos, un Dios que nos ama y que ha tomado su tiempo para escribir su palabra y dármela para que cada día pueda meditar en ella y crecer en la fe. Y que para que mi fe no sea ciega, sino que mi fe tenga la razón y el fundamento de tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mi camino, es la lámpara que alumbra cada día de mi vida. Señor, mañana comenzamos un nuevo día. Que esta palabra sea mi lumbrera, que esta palabra sea mi herencia y sea el gozo de mi corazón. Quebranta mi alma, humíllame. Y ojalá, Señor, podamos terminar cada día como esos israelitas en la plaza allí frente a la puerta de las aguas, cuando miraron al cielo, se humillaron, se doblaron, se postraron y con la frente en tierra adoraron. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre
por nosotros derramó de su amor. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.